Lo que quiero que recuerden es del oseltamivir. Es un inhibidor de la neuraminidasa, es decir, es un antiviral para lo que es la gripe e influenza A, como la B. La amantadina solamente sirve para la gripe A. Entonces, si un paciente se enferma con gripe B, la amantadina no funciona. ¿Cuál va a funcionar para el B? Es el oseltamivir. Por eso el oseltamivir ya le ha ganado a la amantadina para las influencias. Se utiliza la amantadina en Santa Cruz. Es un fármaco que se utiliza constantemente, porque ahí están con más influenza. Y pues el oseltamivir es bien usado en allá. Muy, muy usado. Es un antiviral como tal. ¿Para qué virus sirve? Para la influencia tipo A y tipo B. Para esos dos, para los dos. Es igual un fármaco muy, muy importante en antivirales. Y te dice, por más que sean muy buenos los oseltamivir, sea lo mejor para la influencia, porque es uno de los pocos fármacos que va a este virus, no son sustitutos de la vacuna, porque hay vacuna contra la influenza, y a veces uno dice, no, mejor tomaré un oseltamivir y ya está, entonces tranquilo, y evitaré la vacuna. No, negativo, señores. No, no, oseltamivir no reemplaza la vacuna, por más bueno que sea. A una vacuna le tienes respeto, por más que sea muy bueno el oseltamivir. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿El oseltamivir no requiere activación? Claro que requiere, porque la mayoría de los antivirales son profármacos. Te dice, por su forma de acción, el oseltamivir es un perfecto sustituto de la vacuna. No es un sustituto de la vacuna, por más bueno que sea. Ahora vamos con el aciclovir. El aciclovir, se recuerden que sirve para la familia de los herpes. Entonces, ¿cuál es la forma activa del aciclovir? El trifosfato. Recuerden que el aciclovir sirve para lo que es herpes labial, herpes genital, varicela. Es muy bueno el aciclovir, la verdad sí es muy bueno. Y a veces uno se empieza a limitar o administrar aciclovir cuando ve uno de estos patógenos que son herpes, los más conocidos, ¿no? Labial. Pero ¿qué tal si te llega un paciente y te dice, me duele todo el tórax? Sigue un trayecto de los dermatomas a nivel torácico y es un dolor fuerte, 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 y es una persona mayor. Está experimentando una neuropatía posherpética. Entonces, ¿qué fármaco vas a administrar? Aciclovir, porque es una forma recidida de esos virus herpes, porque se adosan en el ganglio de la raíz dorsal, y se esconden ahí y esperan activarse cuando una persona es mayor, y es horrible la forma en la cual sigue el dolor en una cierta línea en el tórax, es horrible. Entonces, ¿cuál vas a aplicar? Aciclovir. Me recuerdo que han preguntado, no sé si en un parcial final de ese casito. Entonces, ¿cuál es la forma activa? Trifosfato, no monofosfato, trifosfato. ¿Dónde actúa? En el DNA, el aciclovir. ¿Cuál es la versión mejorada del aciclovir? Valaciclovir. Es la versión mejorada. ¿En qué lo mejora? En biodisponibilidad. Es 2 a 3 veces más biodisponible que el aciclovir, porque van a ver que el aciclovir, su debilidad, a pesar de que es bien usado, es que tiene una baja biodisponibilidad. Muy, muy, muy baja. Pero el valaciclovir se la pela eso. Entonces él tiene una alta biodisponibilidad. Es su versión mejorada. Entonces estamos viendo aquí versiones mejoradas. De la amantadina, ¿cuál es la versión mejorada? El oseltamivir. ¿Por qué? Porque va gripe A, gripe B. ¿Cuál es la versión mejorada del aciclovir? El valaciclovir. ¿Por qué? Porque tiene una biodisponibilidad que lo supera hasta 5 veces más. Hay uno que se llama ganciclovir, que este es netamente para el citomegalovirus. Netamente a este. Cuando te pregunten, ¿el aciclovir sirve para el citomegalovirus? Y tú te recuerdas que es de la familia de los virus herpes. Sí, te dices, sí, tienes razón, puede servir. Pero ¿cuál es el mejor antiviral mejor que el aciclovir? Ganciclovir, específico para el citomegalovirus. De los antivirales es bien chistoso porque, por ejemplo, este fármaco es solamente para influenza. Este para cierto patógeno, para cierto virus. Ganciclovir solamente para estos virus. Entonces, son pocos los virus que son atacados por ciertos fármacos. Y van a ver que, pues, virus son hartos, son demasiados. Tenemos el sincitial respiratorio, tenemos para influenza, adenovirus, poxivirus, tenemos lo que es hantavirus, tenemos el famoso virus del Punín o el machupo, que, ay, no, es una fiebre, no sé quién, no, no, eso no, jamás decían eso a alguien. Entonces, son virus que son, digamos, raros. Y si te preguntan, ¿qué antiviral puedes usar ante esos virus raros? Pues te cuento que tenemos un fármaco, al igual que las tetraciclinas sirven para todo,
que es un antiviral que sirve para todo. ¿Cuál? La ribavirina. La ribavirina, cuando tú no sepas qué dar a un paciente en una infección viral que ya está, que no se está autolimitando y que está haciendo una gran afección sistémica al paciente, metele ribavirina. Han intentado la ribavirina para COVID en la pandemia. No ha sido tan efectivo como uno pensaría, pero sí sirve. Para todo virus sí sirve. Es como el amplio espectro de los virus. Es el que sirve para todo, 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 todo. La ribavirina es la hostia igual. Ahora, ¿cuál será entonces la correcta aquí? Es esta. La mutación de los codones 84, 83, 82, 84 de la proteína viral causa resistencia al ritonavir. Obviamente no te vas a negociar los codones, esa es una pregunta un poco bien rebuscada, pero sí puedes ir por descarte, porque estos son bien importantes los primeros cuatro. Estos cinco son por descarte, es una pregunta bien difícil, hecha a propósito. ¿Cuál debería saber tu objetivo de conocimiento? Los primeros cuatro. Y ahorita vamos a entrar a los antirretrovirales. Los antirretrovirales, hay hartas familias. Los más importantes, imagínense, o sea, hay antirretrovirales como la enfuvirtida, maraviroc, que son inhibidores de la fusión, inhibidores de la GP41, GP42. O sea, son fármacos bien interesantes, pero que no los tenemos. ¿Cuáles son los más utilizados? Los inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleócidos y los no nucleócidos, que son los más utilizados. El de la integrasa y de la proteasa. Estas cuatro familias son los que se utilizan para el VIH. Son los más importantes, por lo cual vamos a repasar cada familia, los más importantes. Por ejemplo, te dice aquí los que son análogos a nucleósidos. Dice inhibidores de la transcriptasa inversa, porque recuerden que el virus que cuando entra tiene que volverse desde un RNA, porque eso es su origen del VIH, es un virus RNA, pero que se quiere convertir a DNA. Es algo bien raro, es algo bien interesante. Entonces, ¿quién hace posible eso? Una enzima de su propia cápside que se libera intracelular, que es la transcriptasa inversa. Lo convierte en otro bichito raro y hace que con esa forma pueda penetrar al núcleo. Por eso hay inhibidores de la transcriptasa inversa. Y hay de dos tipos, nucleócidos y los no nucleócidos. Los nucleócidos son formas análogas a ciertos tipos de aminoácidos que necesita para formarse ese DNA. Entonces, estos van a competir, van a llegar y van a servir como una, ¿cómo les puedo decir? Como una piedra, se colocan ahí y pues ya no se va a aumentar más aminoácidos, va a obstaculizar que se forme de un RNA a un DNA. Eso hacen los nucleócidos. Los no nucleócidos no hacen tanto rollo como ellos, van directamente a la enzima transcriptasa inversa y le tiran un tiro. Estos los matan a las transcriptasas, los desactivan, los inactivan, los no nucleócidos. Los nucleócidos, como dice su nombre, son análogos de los mismos que compiten por estos lugares, pero estos son tipo piedras, vienen y se estancan ahí y ya no puede continuar formándose DNA. Esa es la idea, es igual que jamás se olvide. Curiosidades. Vamos, el tenofovir es un inhibidor de tarjeta inversa nucleótido, no nucleócido, pero son pequeños detalles. El tenofovir, lo que más debes recordarte es que es nephrotóxico. Del abacavir es algo bien interesante. El abacavir es uno de los más geniales, más chidos de aquí y pues se asemeja mucho para los niños porque vienen en formas bien gustosas para ellos, dulces. Y el abacavir es bien interesante, pero tiene un problemita con este gen. Pero este abacavir sí hay en Bolivia, pero no está en su libro y es una cosa que también se puede cuestionar porque es bien importante este abacavir. Pero como no está en su libro, entonces otro día. La acidobudina, que es igual, sí es bien, 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 bien importante, porque este es el fármaco que se utiliza, sigue en Bolivia y pues sigue de primera línea, cosa que no debería, pero sigue en Bolivia. La acidobudina es el primero que ha servido para el VIH. Nosotros seguimos utilizándolo. ¿Cuál es el pecado de la acidobudina? Es anemia. Simple y llanamente anemia. Te provoca glóbulos rojos bajos. Ese es el problemita de la acidobudina. Se sigue utilizando también en otros países modernos por la justificación que la acidobudina se puede utilizar en embarazadas. La acidobudina es el más importante de este grupo. El segundo más importante es el tenofovir. Y eso que a veces es cuestionable lo que acabo de decir, porque el tenofovir ya le está reemplazando a la acidobudina por mucho en otros países avanzados. Nosotros sigue la acidobudina.
Los otros no son tan importantes. La mibudina sí, porque también se va al virus de hepatitis, al que causa el virus de la hepatitis B. Se va, también puede funcionar. Es algo bien interesante de la mibudina. De los nucleósidos, el que más nos interesa es el efavirenz. El efavirenz es uno que igual es muy bueno, demasiado bueno, pero que tiene el problema algo bien interesante. Este causa pesadillas, este causa trastornos psiquiátricos. Si tú le das efavirenz y tu paciente después de 2 días viene y te dice, no, mira, me he soñado con mi mamá que ha fallecido, se me ha venido y me ha hablado, entonces no le vas a tratar de loco, tú vas a recordar por farmacología que avanzaste y alguien te dijo, efavirenz puede causar problemas psiquiátricos. Entonces tú descontinúas el fármaco y el paciente va a dejar de tener esas visiones. Es bien interesante de la efavirenz. Es uno de los pocos fármacos que te provoca alucinaciones, trastornos psiquiátricos. A veces se vuelven paranoicos, dicen, me están siguiendo, gente que me quiere matar. De esa forma. Los inhibidores de la proteasa, los que se utilizan son el zitonavir como potenciador, como inhibidor enzimático para potenciar el lopinavir, que vienen conjuntamente. Se sigue utilizando en Bolivia. Y aquí la estrella de todo este grupo, dolutegravir. Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa. ¿Cuáles son los inhibidores de la integrasa? Que una vez que ya se ha formado el DNA y quiere entrar al núcleo, este dolutegravir va a impedir eso. Es lo que va a hacer. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque se recuerdan para los antituberculosos que nosotros utilizamos 4 fármacos, para VIH utilizamos solamente 3. Pero sí o sí tiene que ser 3, de diferentes familias, pero tienen que ser 3. Es el esquema, es la ley. Para antituberculosis es 4 fármacos, para VIH son solamente 3. ¿Y cuáles son los más utilizados? El esquema que está rompiendo con todo, tenofovir, efavirenz, dolutegravir. Su paciente se va a curar. Tenofovir, efavirenz y dolutegravir. Aquí en Bolivia se sigue utilizando sidobudina, efavirenz y zitonavir con lopinavir, que vienen conjuntamente. En Bolivia se sigue utilizando sidobudina, efavirenz y lopinavir con zitonavir. Uh, Eso es en Bolivia, pero el que van a ver, y al año lo van a ver en infectología, porque ellos ya son los que manejan a tus pacientes, te van a decir, no, no, el esquema que estamos metiendo aquí en Bolivia, el que está haciendo la hostia, tenofovir, que recuerden que es nefrotóxico, el javirenz, que te da pesadillas, y el dolutegravir, que es el más bonito de todos estos. Jamás se olviden esa triada. Es bien importante en lo que son antirretrovirales. Antes, hay una pregunta, voy a fijar, no hay ninguna. Continuamos. A ver, te dice, paciente de 68 años en emergencia por eritema generalizado, disnea, aquí le falta angioedema, palpitaciones, prurito, picadura de por un bichito, es una abeja, shock anafiláctico y la adrenalina es lo que tú vas a utilizar. Y te pregunta, que en ese sentido venía del anterior examen, ¿por qué vas a utilizar adrenalina? Entonces, vamos a ver la adrenalina, vamos a recordar en qué receptores va y por qué sirve en shock anafiláctico a diferencia de la noradrenalina. Entonces, veamos por qué sirve mejor la adrenalina. Te dice, estimula receptores alfa 1 con vasodilatación resolviendo el edema. La adrenalina va a estimular los alfa 1 y los alfa 1 son vasoconstrictores, cierran el vaso, no van a causar vasodilatación. El shock anafiláctico es un shock que por vasodilatación también está teniendo problemas la gran cantidad de liberación de histamina. Esa vasodilatación está provocando ese shock, esa hipotensión, esa falta de volemia. Tú no le vas a empeorar por más vasodilatación. Entonces la adrenalina no hace eso. Vamos con el B. Te dice, la adrenalina tiene un efecto alfa cronotrópico y inotrópico positivo en el corazón y un beta 1 broncodilatador. Sí, es beta 1, no, perdón, beta 2 de paso, es beta 2 broncodilatador, no es beta 1. El beta 1 es netamente corazón, el beta 2 es respiratorio, es pulmones. Y te dice, por alfa 1 me estás provocando un efecto, ya sea cronotrópico en el corazón. ¿Estás seguro que es en el corazón? No es alfa netamente en los vasos sanguíneos. Entonces, esta pregunta está mal, la B está mal. La 2, digo, la C te dice,
Beta 2 broncodilatador. Ah, ya empezamos bien. Beta 2 es netamente respiratorio. Cronotrópico y inotrópico positivo sobre el miocárdico. Ya estamos yendo muy bien. Es sobre el corazón estos efectos. Muy bien. E inhibidor de los mediadores de inflamación de basófilos y mastocitos. Van a ver que en estas células, los basófilos y los mastocitos liberan histamina un montón. Cuando viene adrenalina por un receptor intracelular, impide que se libere histamina. Actúan a ese nivel en estas células. Es algo bien curioso eso. Y eso lo van a basar en inmunología. Bueno, me pareció muy loco cuando lo vi este año. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Qué dice la D? Beta 1 con broncodilatación. Beta 1 no, nada que ver con lo que son los pulmones. Beta 2 es con los pulmones. Incremento de la recepción. ¿Para qué vas a liberar más mediadores inflamatorios? Lograr efecto inotrópico y cronotrópico negativo, ese efecto hipotensor, ¿para qué? Entonces, vamos a recordar los receptores. Vamos con los que son los alfa 1. Los alfa 1 yo solamente los recuerdo que van a 3 lugares. Vasos provocando vasoconstricción. Si tú provocas vasoconstricción, aumentas la postcarga y por lo cuanto por lo cuanto el corazón hace más bombeo, tiene que vencer esa postcarga y hace más excitación en el miocardio. Por lo tanto, aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión arterial son consecuencias de la vasoconstricción. Solamente recuérdate que van a los vasos y los cielos. ¿Qué provoca? Midriasis. Hacen el ojito honestamente negrito, lo abren, aumentan. Y cierre del esfínter vesical. Es algo bien interesante porque si tú haces un agonista alfa 1, vas a cerrar. Por eso hay antagonistas alfa 1 que te abren lo que es el esfínter vesical, permitiendo a personas con hiperplasia benigna de próstata orinar. Antagonistas alfa 1 para ese tipo de personas. No alfa 1 agonistas, porque cerrarías más. Entonces van a 3 niveles. El beta o el alfa 2 es a nivel central. Impide más que todo la liberación de noradrenalina. Igual muy importante porque hay un grupo de fármacos que se encargan netamente de estimular esto, que son los beta bloqueadores en embarazadas. La famosa alfa-metildopa. ¿Dónde actúa? ¿Qué hace alfa-metildopa? En alfa 2. Es un agonista y impide la liberación de noradrenalina. Los beta 1 yo me recuerdo que van a actuar solamente en 2 lugares. Al momento de la hipólisis y lo demás, no preguntan. ¿Dónde van a actuar? Corazón, netamente corazón. Haciendo un efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico, batmotrópico, positivos. ¿Y dónde más? En los riñones. ¿Qué hacen en los riñones? Aumenta la liberación de renina. Esa renina va a ir a activar el sistema angiolina, aldosterona, angiotensina 2, todos. Entonces, en 2 lugares, está en 3 lugares, está en un solo lugar. Y el beta 2 va a actuar netamente en, bueno, esto tiene múltiples. Primero, vasodilata. Y lo hace una vasodilatación selectiva. Y es algo bien interesante esto. Cuando se activa la adrenalina en tu cuerpo, hace vasoconstricción, pero no en todos los vasos, solamente en algunos vasos, para distribuir el flujo sanguíneo a otros que lo necesitan. Y esos vasos que van a llevar a esos órganos es el encargado, el beta 2. ¿En dónde va a haber vasoconstricción? En la piel, mucosas, el sistema digestivo, porque son órganos que no necesitamos para pelear. ¿En dónde va a haber vasodilatación? En los músculos, cerebro y corazón. Tiene sentido porque ambos se activan al mismo tiempo. Ambos se activan, pero provocan un flujo sanguíneo distributivo y selectivo al mismo tiempo. Uno vasoconstriñe y otro vasodilata hacia los órganos que necesiten en ese momento para pelear. No tengan cuidado que es que se contradicen mucho ustedes cuando dicen vasoconstricción, está bien. ¿Cuál es su antagonismo? Vasodilatación. Entonces, no son antagonistas porque actúan al mismo nivel, actúan al mismo tiempo, mejor dicho, al mismo tiempo. Y el resultado final de todo esto es más poderoso el efecto vasoconstrictor porque va a aumentar el corazón, va a aumentar la fuerza cardíaca del corazón. ¿Dónde más actúan los beta 2? Broncodilatan, o sea que van a abrir los bronquios. Por eso sirve la adrenalina. La adrenalina tiene mayor preferencia a dosis bajas. ¿A quién? A los beta 2. Por eso sirve el shock anafiláctico, por eso sirven esas personas, porque abren los pulmones. La noradrenalina tiene más afinidad sobre los alfa 1, es decir, la noradrenalina se va a ir más hacia los vasos sanguíneos y lo va a cerrar.
Entonces, ¿qué patologías necesitamos cesar los vasos sanguíneos? En los shocks distributivos, en la sepsis. Ahí está indicado la adrenalina. Pero el shock anafilático, a pesar de que tiene un gran problema igual con hipotensión, el mayor problema con el shock anafilático es respirar, no respira bien. Entonces necesitas uno de estos aminas adrenérgicas que actúe netamente en el sistema respiratorio. ¿Quién te lo abre de golpe por alta afinidad? La adrenalina. La adrenalina es más beta 2, la noradrenalina es más alfa 1. Es igual, jamás se van a olvidar. Eso es muy importante. Esto de los receptores es bien interesante. Igual a mí me encantan estas cositas de los receptores. Muchos se hacen bola, pero viendo diferentes literaturas, bibliografías, te abre la mente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de todo esto? Es la C. Es la C. Beta 2, broncodilatador. Cronotrópico y enotrópico positivo en el corazón. ¿Inhibe mediadores de la inflamación en los vasocitos? Sí. Voy a ver si hay una pregunta. No hay ninguna pregunta. Continuamos. Anestésicos locales. ¿Cuál de estos es amidas? Te menciono. Entonces, aquí estamos anestésicos locales. Los ésteres y las amidas. Y los amidoésteres. Yo les tengo aquí una pepita. Una pepita que le van a adorar. Los ésteres solamente tienen una I. Comprueben, cocaína, una I, procaína, una I, cloroprocaína, una I, tetracaína, una I, benzocaína, solamente una I, los ésteres, solamente una I. Las amidas tienen dos Is. Miren, lidocaína, dos Is, levivacaína, dos Is, bubivacaína, dos Is, bubivacaína, dos Is, prilocaína, dos Is, propivacaína, dos Is. Entonces, cuando ustedes les pregunten si esto es anestésico, que es una amida o un éster, les digan, ¿cuántas Is tiene? Tiene dos, es una amida. Tiene solamente una I, es un éster. ¿Y por qué rayos te van a preguntar una clasificación farmacológica química? Porque los ésteres ya no se utilizan porque provocan mucha alergia. Estos ésteres se van a metabolizar en lo que es en el plasma. En cambio, las amidas se metabolizan en el hígado, no hay muchas reacciones adversas o no hay muchas reacciones alérgicas, que es lo que más nos interesa. Por eso ya no se utilizan los ésteres. Es la razón por la cual ya no están actualmente. Tetracaína, algunos sí se utilizan, pero hay que tener mucho cuidado porque son alérgicas y hay una gran incidencia. Las amidas no. Por lidocaína te van a inyectar o te van a administrar, tú no vas a tener miedo a que te le dé una alergia. Si te colocan cocaína, procaína, ahí sí, ten mucho cuidado porque son bien alergénicos. Ahora, otra preguntita de los anestésicos locales que siempre, siempre igual te han debido aburrir de esto, es en qué orden afecta las fibras. El primero que afecta es a nivel autonómico, preganglionar. Y este preganglionar que afecta a las fibras simpáticas. Eso es lo que hace. Si no hay estimulación alfa 1, no hay vasoconstricción, hay vasodilatación. Por eso cuando te administran un anestésico, el lugar donde te han inyectado, pues se va a volver rojito, es momentáneo, se va a volver eritematoso porque hay más vasodilatación que alfa 1, más vasodilatación que vasoconstricción porque está inhibido la fibra autonómica pregangliar, o sea, está inhibido el sistema simpático. Después de eso, se va a activar netamente lo que son al mismo tiempo los alfa o tipo de fibra A delta y los C como tal, porque estas son amielínicas y estas son mielínicas, ambos son de dolor, solamente se diferencian que uno es dolor rápido, localizado, y otro es lento e inespecífico, pero al mismo tiempo se van a inactivar los dos, alfa delta y C, el tipo de fibra C. Después de eso, se va a inactivar lo que es el tono muscular. Vas a ver que se va a volver fofo tu músculo. Ya no va a estar rígido, va a estar medio como si fuera un edema, así, no, va a estar bien fofito, como se le dice. El 4 se va a inactivar lo que es el tacto. Ya no vas a empezar a sentir. Ya cuando el paciente ya no siente, es el momento de hacer nuestra sutura, el propósito de la anestesia. Es el momento, porque estamos en su máximo nivel. Pero si te dice, doctor, ya no siento, estás en el alfa como tal, tipo de fibra A, alfa, y ahí sí tienes que tener mucho cuidado porque ya es la máxima y pues no llegamos siempre ahí. Porque cuando tú vas al dentista, de alguna forma hablas mal porque si llega a activar la inhibición motora, ya no hablas bien porque se llegó a este tipo de nivel A, alfa. Pero no se llega muy seguido
en la cuestión de los médicos. Solamente está tacto y hay este momento de actuar. Crisis de ausencia, anticonvulsivantes. La pregunta te decía bien simple. En la crisis de ausencia, ¿cuál es el tratamiento? Así, bien sencillo. O sea, fíjense que son cositas generales, no son tan profundas. Uno que otro doctor lo mete una cosita bien rebuscada, pero la mayoría son generales porque es un examen final de un tema o de una materia bien grande, los más grandes que hay. ¿Qué dice? La carbamazepina, fenobarbital, topiromato, felnilidinantoína, cosas de ese fármaco. La etoxucimida. Entonces tú empiezas a recordar y tú dices, pues, anticonvulsivantes, ¿cuál de estos será? No, no me recuerdo porque ni entendí el tema, porque ni avancé en fisiopatología de las convulsiones. Pero aquí vamos a repasar de forma simple. Ustedes saben que hay tipos diferentes de convulsiones, que es diferente si una persona tiene epilepsia como tal. Las convulsiones, una de las más curiosas son las convulsiones parciales, es decir, el paciente sigue consciente, pero se mueve su bracito, o habla mal, o se queda, o tiene algún síntoma en su boquita y siente que es otro sabor, o ve otras cosas. Son convulsiones parciales que se caracterizan sin pérdida de conciencia. ¿Qué fármaco vas a utilizar ahí? No le vas a dar una benzodiazepina, que es muy poderoso. No le vas a dar otros fármacos, excepto la carbamazepina. La carbamazepina es indicada en convulsiones parciales, de primera línea. O sea, ahí te llevas una gran pepita, una gran pregunta. Listo, con eso se termina las convulsiones parciales, nada más. Vamos con lo que es la tónica clónica generalizada. Aquí puedes utilizar más que todo, aquí se utiliza benzodiazepinas. Fenobarbital, no, ya no se utiliza fenobarbital. Carbamazepina, ya. Valproato, ya, pero inicias con benzodiazepinas. Diazepam con el clonazepam, con eso ya inicias para parar a una persona que se está moviendo como pescado en el suelo. Entonces, cuando es parcial, carbamazepina. Cuando se mueve como pescado en el suelo, es benzodiazepinas. ¿Qué dice? Crisis de ausencia. Crisis de ausencia es cuando tú te quedas en el asiento y no haces nada. Es un shock, ahí te quedas. Y luego recobras la conciencia. Muy seguido en los niños. En los niños ocurre más. En las personas mayores no tanto. Entonces, en ellos sucede más. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Tiene que tener un fármaco casi inocuo. ¿Cuál vas a administrar? Etosuximida. Es de ley. O sea, veas crisis de ausencia, etosuximida, métele. Es una gran pepita. Créeme que te van a preguntar. Mioclónicas, tonicoclónicas, las más raras convulsiones que ustedes vean, métanle valproato. Entonces, estamos viendo 4 fármacos anticonvulsivantes y con eso se terminó el tema. Son 4 fármacos anticonvulsivantes que son los más importantes. Cuando escuches parciales, convulsiones parciales, carbamazepina. Cuando escuches convulsiones tónico-clónica generalizada, benzodiazepinas. Cuando escuches ausencia, etosuximida. Y cuando escuches alguna rarita de ahí, metele valproato, porque valproato funciona para todos. Es como las tetraciclinas, funcionan para todo, para todo, para todo, para todo funciona el valproato. ¿No me creen? Fíjense aquí. Valproato, 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 valproato. Está en todas las valproato, en todas. Entonces solamente se limita a los más raritas convulsiones, pero cuando es convulsión parcial, carbamazepina. Cuando es tónico-clónica generalizada, benzodiazepinas. Cuando es ausencia, etosuximida. Ahora, uno más se lo meteré, por si acaso. El valproato ya ha sido, pues, es muy antiguo. Está viendo otro fármaco que lo está empezando a sublegar, que tiene la misma característica, este amplio espectro. Es un nuevo fármaco, la motrigina. La lamotrigina es el nuevo fármaco que está sopapeando el valproato, lo está ganando. Esos 5, y con eso te resuelves la vida de los anticonvulsivantes. Una repasadita y la última. Parciales, carbamazepina. Convulsiones tónico-clónicas, benzodiazepinas. Ausencia, etosuximida. Mioclónicas, tónico-clónicas, cualquiera que sea bien rarita, valproato. ¿Cuál es el mejor que valproato? La motrigina. Y ya está, con eso es todo de anticonvulsivantes. Les juro que solamente preguntan entre esos ronda de 5 fármacos, nada más. Unas preguntas minuciosas, es más curioso con la carbamazepina.
¿Por qué? La carbamazepina es la preferible, aunque no totalmente inocua en embarazadas. Todos provocan malformaciones. Los anticoagulantes odian a las embarazadas porque provocan alta teratogenia. Jodidos. Pero la carbamazepina, a pesar de que provoca, es el que menos lo hace. Entonces es preferible por los neurólogos. ¿Y qué más hace la carbamazepina? Eh, Provoca o está indicado en la neuralgia del trigémino o del glosofaringeo, que es igual es pregunta de parcial. Te dicen, paciente viene con dolor punzante, lacinante, solamente de 2 minutos en el territorio de inervación del trigémino. ¿Qué fármaco vas a administrar? Carbamazepina. Primera elección. ¿Ya? Vamos a nitroglicerina. Antes una pregunta, a ver qué dice. Hay una pregunta. ¿Será que nos puede pasar las diapositivas poniendo... ¿Qué dices? ¿Será que nos podría pasar las diapositivas para ir poniendo anotaciones mientras nos explica? Ah, no lo descargué. A ver, si me dejan un minutito, lo puedo descargar y les puedo pasar. Nitroglicerina, descargar, PDF. Está descargando, le diré a... Denme un minutito descargando. Son casi como 60 diapositivas. Ya, le voy a dar al señor Juan Carlos para que les pase a ustedes. Denme un minutito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ah, y ya está. Plantilla, documento, aquí está. Ya le pasé lo que es las diapositivas. Él les va a pasar, no sé, tendrá que responderme primero, así que sean pacientes con eso, por favor. Pero ya le dije. Esto aquí, ya. Y continuamos. Ya. La nitroglicerina. Igual es una pregunta de un pajarito. Te dice la nitroglicerina con respecto a esto es correcto. Aquí más ¿no? Nitroglicerina. ¿En qué? ¿Servirá para la angina de Ludwig? La angina de Ludwig es una angina que aparece en el cuello. Es como las personas vienen con forma de boca de sapo, toda una papada enorme. Entonces, no, nada que ver, porque ese es un proceso infeccioso que ocurre por un proceso dentario. Entonces, la nitroglicerina no tiene nada que ver, no es un antibiótico ni nada de eso. Para la angina de Ludwig tienes que aplicar drenaje. Es otra cosita, es otra historia. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son más que todo sitios de autoconducción en el corazón que quieren ganarle al nodo sinusal. Entonces, nada que ver. Porque la nitroglicerina no le va a hacer nada porque no es un antiarrítmico. Tratamiento post-infarto agudo, sí, sí. Enfermedad de Addison, si apenas el paciente, porque no tiene cortisol, nitroglicerina vas a empeorar la hipotensión que él tiene. Profilaxis de edema agudo de pulmón, la nitroglicerina, si tú la administras con edema agudo de pulmón, vas a vasodilatar las arterias pulmonares y vas a encharcar más el pulmón. Pero recordemos la nitroglicerina. La nitroglicerina se utiliza mucho en el tratamiento de infarto. Cuando un paciente te llega y te dice que me duele el pecho, como si un elefante me pisara, se está irradiando mi mandíbula, se pasa mi hombro, ¿no? Está gritando el señor. Entonces, en ese momento tú aplicas el mnemotécnico de mano, mona, que primero es morfina para el dolor, oxígeno, la N de nitroglicerina y la A de aspirina, y así evita los betabloqueantes. Es el esquema base. Sin embargo, en ciertas ocasiones se puede balancear esas cositas. Morfina, si no tiene contraindicación. Oxígeno solamente está desaturando. Nitroglicerina, sí o sí, porque tienes que aliviarla. Muchas cositas que ahorita vamos a ver. La aspirina para futuro, porque es un antiagregante plaquetario, y beta bloqueante para que el corazón pues se oxigene más en la diástole que más en la sístole que está sufriendo.
por la frecuencia cardíaca alta. ¿Qué hace la nitroglicerina? La nitroglicerina aumenta lo que es la producción de óxido nítrico, o sea que la célula endotelial tiene más reservas de óxido nítrico provocado por la nitroglicerina, porque a través de un proceso de enzimas, que es bien interesante cómo la nitroglicerina forma tipo un profármaco, pero del óxido nítrico. Y las células endoteliales aprovechan eso y provocan más óxido nítrico y se vasodilata. La nitroglicerina es más netamente en dilatación venosa, más que la arterial, es más venosa, por lo cual la nitroglicerina va a reducir más la precarga que la poscarga. Y de paso que la nitroglicerina va a vasodilatar las arterias coronarias. Por eso es de primera elección la nitroglicerina, por vía sublingual o intravenosa, en lo que son los infartos. Recuerden que hay versiones mejoradas de la nitroglicerina, que es el dinitrato disosorbida y el mononitrato disosorbida. Aquí solamente para que ustedes recuerden que son un poquito mejores en biodisponibilidad, que son en mejor función y vida, y para de contar, pero seguimos utilizando nitroglicerina. Es un fármaco que nos salva mucho. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que es la precarga, porque lo reduce mucho. A ver, no me respondió, señor Juan Caldeira. ¿Quieren? No me responde, pero ya le dije. Mira, esto es con la nitroglicerina. Vamos con el otro. Te dice, paciente, medicamentos paciente concreto, considerando sus características individuales, siendo las principales edad. Es como tal una definición, si se dan cuenta de todo este parrafito. ¿A cuál pertenecerá? Terapéutica, farmacognosia, farmacología clínica, farmacogenética, cronofarmacología. Entonces, todos vamos a la página 1 de su libro, que es la primera que nos dice. Entonces, vemos lo que es toda esta listita. Es fácil. Aquí tienes que aplicar lógica nomás. Farmacognosia. Cada vez que veas ognosia, hazte recuerdo que es química pura. Es cómo se ha creado el fármaco, pero de una versión de Walter White. Es como química, netamente química. Farmacognosia, recuérdate de Breaking Bad. Es química pura. ¿No? Solamente con el fármaco es ver las características químicas. Farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo. Se estudia mucho lo que es la potencia, eficacia, mecanismo de acción. Farmacocinética es el famoso ANE, ¿no ve? Que es cómo el fármaco o cómo el cuerpo le hace al fármaco, absorción, distribución, metabolismo y excreción. No estudiamos la liberación, pero sí está dentro de lo que es la farmacocinética. La farmacotecnia estudia las formas farmacéuticas. Si este fármaco no me gusta y viene en cápsula, no me gusta, viene en tableta, no me gusta, viene en inhalatorios, no me gusta, viene en supositorios. ¿Quién se encarga de decidir cómo? La farmacotecnia. La farmacología experimental, netamente ensayos preclínicos animales. Farmacología clínica, y vean, características individuales, edad, sexo, raza, estado. Entonces, ¿qué nos decía la pregunta? Características, edad, sexo, raza, estados, metabolismo, excreción, alergias, clínica. Terapéutica es algo bien interesante. La terapéutica se referencia al arte de cada médico en tratar a una persona. Si todos nosotros nos han inculcado tratar a una persona con tantos fármacos a cierta dosis, van a ver que en la práctica clínica cada doctor va a hacer lo que quiere, pero con la misma instrucción. Uno reducirá la dosis, otro mayor, otro no lo colocará, buscará otro fármaco, pero van a aplicar la farmacología de forma individualizada, van a colocar su arte, claro, dentro de los límites. ¿Y qué hace referencia a eso? A la terapéutica. Es lo que hace la palabra, lo que significa como tal. La farmacoepidemiología, por más que decir, la farmacoeconomía igual, la toxicología igual, la cronofarmacología es bien importante. La cronofarmacología se aplica en muchos fármacos. ¿Por qué no administramos corticoides? Pues porque nuestro cuerpo también libera en cierto horario el cortisol en la mañana y hay que seguir esas curvas. ¿Por qué? ¿En qué horarios administramos lo que es la insulina? Igual en ciertas horas porque hay liberación de lo que es más insulina, entonces tenemos que seguir ese orden, ¿no? Entonces es muy interesante la farmacología y te van a aplicar mucho con los hipolipemiantes. ¿En qué horario se secreta más colesterol?
se secreta en la noche. Entonces, ¿dónde voy a aplicar más? En la noche. Pero dato curioso, se está actualmente pensando que no importa nada si se secreta en la noche, da igual cualquier hora que tú la administres. En ese aspecto, la cronofarmacología falló. En los hipolipemiantes hay nuevos estudios que dicen que no importa que se secrete en la noche, tú dale en el día y va a seguir con la misma eficacia. ¿Quién lo respalda? Ensayos clínicos de qué año? 2024. ¿No me creen? Busquen. Farmacogenética, obviamente con la que es la genética. Entonces, recordamos otra vez. Farmacognosia, Walter White, química. Farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Farmacocinética, el cuerpo le hace el fármaco. Farmacotecnia, formas medicamentosas. Farmacología experimental, animalitos. Farmacología clínica, humanitos. Terapéutica, el arte de cada uno que lo coloca. Farmacoepidemiología, pues ya poblaciones, economía, el bolsillo de la gente, toxicología, que vamos a repasar igual un cuadro de toxicología, se van a divertir con eso. Cronofarmacología también mucho con lo que es la secreción endógena de ciertos fármacos que se utilizan en forma de reemplazo. Es muy importante. ¿Alguna pregunta, Steve? A ver, esto no hay. No me responde, señor Juan Carlos, ya. A ver, mándame mensaje los que quieren que les envíe en PDF les voy a enviar, por favor. ¿Ya? En PDF, mándenme el mensaje, les voy a colocar mi número aquí. 680-76-545. Solamente me dicen diapositiva, diapositiva y les voy pasando así para que se anoten, ya que quieren anotarse así para no perjudicar. Solamente los que quieren. Entonces vamos con la siguiente. Te dice, ¿cuál produce una menor disponibilidad de medicamentos? Te dice. Son las primeras preguntas del libro igual. Endocitosis, glucoproteína P, transporte activo, ionóforos, liposomas. Liposomas, perdón. Los liposomas, de mí me recuerdo a que solamente se utilizan en un fármaco. ¿Ustedes se acuerdan que la anfotericina B, que hemos dicho que es un tanque para los honguitos, que todo eso, resulta ser muy nefrotóxico? Es uno de los más nefrotóxicos que hay, la anfotericina B. Y pues se han creado lo que es la anfotericina B netamente con liposomas. Es una forma en la cual hace que estos fármacos, como tal, ¿cómo se puede decir esto? Que no van a dañar al riñón. O sea, es decir, anfotericina B más liposomas no daña al riñón. Es algo bien interesante. Y es bien costoso eso. Es bien costoso. Se llama anfotericina B liposomal. Así, hay aquí en el hospital de clínicas y no daña a lo que es el riñón. A ver, déjenme un momentito, les daré las diapositivas, por favor. Aquí está uno. No. Hasta ahí vayan preguntándose cositas. Aquí está uno. Ausi, ya Aquí nos está pasaron al grupo de otro. WhatsApp 30 justamente hace un segundos, ratito. por favor, muchachos. Ya los estoy enviando. Si hay algún amigo igual que necesite de diapositivas, entonces pásenla, no sean tan restrictivos con esto. Sé que a ustedes les costó, ya pásenle, pero también cóbrenle, ¿no? Unos 5 pesitos, veanlo ustedes. ¿Qué pasa con esto? Aquí estás. Ya te puedo terminar. Esperen un ratito, por favor, muchachos. Esto, esto. ya lo mandó don José Juan Carlos. Bueno, ya ni modo. Ya les ha mandado. Ya, vamos con esta. Recuerden que la glucoproteína P, para mí, una forma de memorizarlo, es como las bombas de flujo de las bacterias. Las bacterias, recuerden que un fármaco llega y las bacterias agarran su bomba de flujo y lo escupen. Nosotros también tenemos eso. Nosotros lo llamamos, no llama bomba de flujo, lo llamamos glucoproteína P. La glucoproteína P es una enzima que expulsa fármacos. Lo bota, es nuestra célula propia vomita fármacos. ¿A través de qué? La glucoproteína P. Entonces, eso es lo que hace la glucoproteína P. Por lo tanto, si bota fármacos e impide la absorción del mismo, reduce la biodisponibilidad. Entonces, ¿quién reduce aquí la biodisponibilidad? La glucoproteína P.
porque la endocitosis aumenta, hace que se entren los fármacos en la célula, transporte activo de la misma forma. Los ionóforos, que es una forma muy interesante que se crean canales de iones permitiendo entrada de los mismos. Liposomas es un tipo membrana que permite un tipo de función con la célula a elegir y mete el fármaco. Igual, muy interesante. Ya. La glucoproteína B entonces inhibe o retrasa la biodisponibilidad. Estratégicamente, nuestro cuerpo tiene lugares donde hay más glucoproteína P, vasera hematocefálica, vasera testicular, vasera placentaria. Hay más ahí, hay más concentrado de glucoproteína P, porque ahí no le gusta que entre cualquier cosita. Así que está hecho para impedir la absorción de fármacos. No es perfecta, lo sé, pero es un modo de nuestro cuerpo que tiene como de defensa. Vía de absorción, vía de administración, son dos cosas diferentes. Vía de administración es el lugar donde tú colocas el fármaco, donde tú penetras la piel, es decir, intradérmica, intravenosa, es el lugar de inicio, más no el recorrido. El recorrido es la vía de absorción. El recorrido es a través de esta célula no me gusta, atravesar esta célula es fosfolípido, buscaré, viajaré por su mitocondria, viajaré por su retículo plasmático, atravesaré las células, saldré de la célula, buscaré otra célula, iré por la membrana o por el espacio extracelular, todo el viajecito, toda su odisea es la vía de absorción. La vía de administración solamente es la partida. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos, dice aquí, lo correcto te dice. Aquí esto creo que es más farmacocinética. Vamos a ver. La fracción del medicamento unido a una proteína se metaboliza secreta. Tengo una imagen aquí. No tengo una imagen. Ya. Esto es farmacocinética netamente. La primera pregunta hace referencia a la unión a proteínas. Cuando un fármaco se une a una proteína, no acciona nada en el cuerpo, porque está feliz viajando en la proteína, está feliz viajando en la albúmina. Mientras siga ahí, le va a importar un comino actuar en las células, viajar. No, está tranquilo, está en su bus, está en la albúmina viajando por toda Bolivia, no le interesa nada. Por eso, cuando un medicamento está unido a una proteína, no va a ejercer su mecanismo de acción, tampoco el hígado lo va a alcanzar, ni tampoco el riñón lo va a alcanzar para poder excretarlo. El hígado no lo va a poder alcanzar para metabolizarlo. Entonces, cuando un fármaco está en el bus, está tranquilo, cuidadito y no hace nada y no hace mal a nadie. Entonces, esta puede ser unida a proteína, no, te dice, ¿ya? La fracción unida a medicamento unida a proteína se metaboliza, te dice. No, no se metaboliza porque el hígado no lo alcanza, ni el riñón lo alcanza. El B, la distribución de los fármacos a los músculos, hueso, grasa constituye la fase 3. Recordemos las fases. La primera fase 1 hace referencia, creo que tengo aquí una imagen, no tengo. La fase 1 hace referencia a que cuando un fármaco llega, por tendencia se va a ir a los órganos mayores ligados, porque va a haber mayor, claro, capilaridad, vasos sanguíneos que van a llevar a ese órgano. ¿Cuáles son los órganos mayores ligados? Músculo, corazón, ciertos órganos, o riñón más que todo, más ligados, hígado. Entonces, esa es la fase 1. El fármaco va a ir con mayor tendencia a ese grupito. La fase 2 es a los que van a los músculos, hueso, grasa, ciertos otros tejidos. Es fase 2. La fase 3 que está aquí, te dice que son fármacos que van con mucha, pero mucha selectividad a un fármaco, digo, a un tejido, está por ahí, lo secuestra y luego se devuelve a la circulación. Es una distribución bicompartimental, se le llama así, bimodal. Entonces, fase 1, más isilados. Fase 2, los más raritos o los más allá. Fase 3, los más selectivos, los más queridos. Un fármaco va a ese tejido en específico. Entonces, esto está mal, porque el músculo, hueso, grasa es fase 2. La C te dice, barrera hematoencefálica limita el paso de fármacos liposolubles. La barrera hematoencefálica, por más glucoproteína P que tenga, membrana basal gruesa, lo que sea, los fármacos liposolubles se la van a pelar. Ellos son como ratones en la casa del cuerpo. Estos van a viajar por donde sea. Esto no le tienen miedo a la barrera hematoencefálica, se van a atravesar como si nada. Por eso cuando vemos fármacos liposolubles hay que tener mucho cuidado porque atraviesan muy fácilmente o llegan fácilmente al cerebro. Mucho cuidado con los liposolubles.
Te dice, el volumen aparente de distribución, el volumen aparente de distribución es algo un poco complejo de entenderlo, más que todo se refiere a qué tanto un fármaco se va a depositar en los tejidos. Y te dice la fórmula aquí, que aquí está mal la fórmula. ¿Cuál sería lo correcto? Sería la E, pero vamos analizando estas dos últimas por nuestra gráfica que nos vamos a ayudar. El volumen de distribución es esta fórmula, fármaco sobre concentración plasmática. Y en la pregunta D está al revés. Te dice concentración sobre la cantidad de fármaco. Entonces, ese está mal. Pero es una pregunta rebuscada porque ni siquiera nos interesa la fórmula ni la aplicamos. Vamos con lo que es la circulación enterobiliar, enterohepática. Esta circulación es la segunda más importante después de la renal. ¿Qué es lo interesante de la circulación enterohepática? Primero, te dice que hay excreción de tipo biliar y excreción intestinal, ya sea por difusión pasiva o mecanismo de transporte activo, se va a secretar el hígado va a secretar fármacos a través de la bilis, lo va a botar ahí. El intestino, lo propio, el intestino más lo va a hacer por difusión pasiva, es decir, va a dar un fármaco al intestino y lo va a botar como tal a la luz intestinal. De la sangre a la luz intestinal, del hígado a la bilis. Son los dos tipos de excreción que hay en el ciclo enteropático. ¿Por qué se lo dice ciclo entonces? Porque ni bien se liberan esos dos fármacos, llegan a la luz intestinal, hay algunas bacterias que tienen glucoronidasas. Mal lo pronuncio, pero va en ese sentido, porque hacen que el ácido la glucoconjugación como tal, que es un proceso en el cual te aumenta una piedra y pues te permite que se excrete el fármaco, esas bacterias lo van destruyendo, esa piedrita, por lo cual el fármaco recupera su liposolubilidad y se va a reabsorber. Por eso es un ciclo como tal. Entonces, ¿qué fármacos se van a administrar más por esa vía? Las de elevado peso molecular y las de baja liposolubilidad. ¿De qué te dice aquí? Por la bilis se eliminan principalmente fármacos con elevado peso molecular y baja liposolubilidad. Vamos con esto es farmacodinamia, esto es inmediatamente farmacodinamia. Te dice, ¿cuál receptor sirve para la insulina? Y te dice, A, no se produce por medio de receptores. B, serán inotrópicos, serán con actividad catalítica, serán metabolotrópicos, que aquí está mal escrito, perdón, o intracelulares. ¿Cuál creen que sea para la insulina? Y estos receptores, ahorita lo vamos a ver a detalle cada uno, porque sí es importante, sí los pueden meter, los pueden machacar con estos receptores. Los inotrópicos, y fíjense, aquí es bien bonito, lo puse en orden a propósito. Los inotrópicos son los que actúan en milisegundos, es decir, milisegundos. Los metabotrópicos, que son los más utilizados, en segundos. Actividad catalítica en minutos. Intracelulares en horas o días. Repito, los inotrópicos, milisegundos. Los metabolotrópicos, segundos. Actividad catalítica, minutos. E intracelulares, pues toman su tiempito. Cabe recalcar que no son los únicos receptores en el cuerpo. Hay muchos, pero estos son los más importantes o son los más comunes. Los inotrópicos, por lógica, como son canales de iones, van a ser receptores de ciertas sustancias que el cuerpo necesita que actúe rápido, pero rápido, rápido. ¿Cuáles? Los receptores nicotínicos para acetilcolina y los GABA-A. Entonces, ¿cuáles son los inotrópicos que tú tienes que memorizarte? Los de receptores nicotínicos y los de GABA-A. Los metabolotrópicos, que ya son en segundos, que tampoco están muy lejos de los milisegundos de los inotrópicos, los más utilizados son los adrenérgicos. Aquí recién entra la noradrenalina. Histaminérgicos, la histamina. Los muscarínicos, aquí es nicotínicos para acetilcolina. Aquí es muscarínicos para acetilcolina. Muy diferente. Entonces, estos receptores te pueden preguntar, receptor GABA-A, ¿qué tipo de receptor es? Inotrópico. Receptor de noradrenalina, ¿cuál es? Metabolotrópicos. Receptor de insulina, ¿cuál es? Actividad catalítica. Receptor de glucocorticoides que actúa, o mineralocorticoides, como la aldosterona, que actúa mucho tiempo, intracelular. Entonces, ¿cuál era para la insulina? Actividad catalítica. Actividad catalítica, ¿cuánto es? Minutos. Intracelulares, horas.
Metabolotrópico, esto es segundos, inotrópicos, milisegundos. La insulina, ¿para cuál va? Para actividad catalítica. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, voy a revisar el chat. Ya, perfecto. Ya. Aquí, esto es una pregunta para ustedes. Aquí sí quiero que apliquen lógica. Paciente, bronquitis aguda. ¿Qué le das? Amoxicilina vía oral, amoxicilina ácido clavulánico, cefotaxima parenteral, ceftriaxona parenteral. No se deben utilizar antibióticos. Voy a esperar unos 20 segunditos, por favor. Escriban qué inciso creen en el chat. Esto sí es para ustedes. Bronquitis aguda. ¿Qué antibiótico o no aplicarían antibióticos? ¿Qué harían? 20 segunditos. Piénsenla. A ver, exacto. Muy bien. La bronquitis aguda, al igual que la faringitis, el primer agente son virales. No se deberían utilizar antibióticos. Amoxicilina, con ácido clavulánico, cefotaxima, es floro. Amoxicilina podría, si se complica con algún absceso purulento, placas blanquecinas, ya podrías aplicar amoxicilina. Y mejor si es con ácido clavulánico, ya, pero la mayoría de las veces, 95% es agentes virales. Antibióticos se la pela un virus, se la repela. Vamos con, esto es ya con opioides. Miosis que produce la morfina es por, esta es una pregunta de uno de sus pasaditos de este año. Aquí es estímulo mesencefálico del núcleo Edinburgh-Westphal. Es un núcleo accesorio del par craneal 3. Entonces es por lo que produce miosis. Pero vamos, y esta es la parte más importante para mí de toda esta exposición. Me gustaría que se lleven esto porque vamos a avanzar un poco de toxicología. Te llega paciente y te llega con alta frecuencia cardíaca, te llega con alta frecuencia respiratoria, te llega con alta presión arterial, te llega midriático, confuso, excitado, tú sospechas de una intoxicación por cocaína, es decir, un simpático mimético. ¿Por qué todo esto se activa? Porque el simpático mimético activa alfa 1, activa beta 2. Todo esto es patognomónico de una intoxicación por adrenalina, noradrenalina, pero la cocaína es la que es la forma análoga que hace posible que la adrenalina haga estas acciones. Fíjense que todo es parasivita, todas las flechas es parasivita. Difícil de confundirse. El lío viene aquí, esto es lo interesante. Te dice, bueno, hay intoxicaciones por lo que es órganos fosforados. Hay intoxicaciones por lo que son opioides, morfina, fentanilo, remifentanilo, la famosa pandemia zombie en Estados Unidos, es igual una intoxicación. Y una intoxicación por benzodiazepinas. Tu cuatecito que ha ido pues a tomar y pues lo han pildoreado con alcohol, hace un sinergismo potencial, una benzodiazepina con etanol y intoxicado. ¿Cuál es la clínica diferencial en esas tres intoxicaciones? Te lo repito otra vez. Para órganos fosforados, morfinas o benzodiazepinas. ¿Cómo diferencias clínicamente la intoxicación en en estas tres? Porque estas tres, la mayoría de las flechitas van a ir para abajo. Te van a deprimir todo tu cuerpo. Entonces, aquí es muy importante. Para simpático-miméticos, que está hablando indirectamente de órganos fosforados, que aquí es muy frecuente por suicidios provocados. La frecuencia cardíaca está baja, respiratoria está baja, presión arterial está baja, hay una miosis, porque el estímulo parasimpático hace miosis como tal, la acetilcolina hace miosis, los receptores M muscarínicos en el corazón hacen que haya también depresión del mismo, pero lo más curioso es que hay cialorrea. El paciente va a venir con olor a orina, se puede hasta defecar, va a tener gran cantidad de saliva, que se conoce como cialorrea. Entonces, esa es la característica por órganos fosforados. Todo está por debajo, pero lo más
característico es cialosea. A diferencia de un paciente con morfina que viene intoxicado, él no va a presentar como tal una depresión del corazón, porque los opioides no van tanto al corazón, más van al sistema respiratorio, más van al centro, van a deprimir el centro del bulbo y van a permitir que haya una hipoventilación. Esa está bien marcada. De paso es más marcada que los órganos fosforados. Va a haber miosis, porque habíamos dicho la morfina, la anterior, que estimulaba el núcleo Edinburgh-Westphal, el núcleo accesorio. Entonces, ahí te das cuenta que el paciente no va a venir con cialosea, no va a venir bien lelo, con sueño, con miosis y apenas respira, casi parecido a un tórax leñoso. Y vas a ver, obviamente, sus manitos, hartos puntos de inyecciones, ¿no? Hartos puntos de vida de inyección. Esa es la diferencia entre órganos fosforados y opiáceos. La única es cialosea, excreciones como tal. Los opiáceos o opioides no tienen eso. Y benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no estimulan lo que es la miosis o la midriasis. El ojito está normal. ¿Cómo llega el paciente con intoxicado con benzodiazepinas? Te llega sin zapato, te llega sin celular, te llega sucio. Básicamente, la mayoría de nosotros en la semana de medicina. Eso, eso es una intoxicación por benzodiazepinas, pero no hay miosis. Todo lo demás hay. Hay depresión respiratoria, frecuencia cardíaca disminuida, hipotensión, todo eso, piel fría. Esa es la diferencia clínica entre las intoxicaciones más comunes. Ahora les tengo más. Bueno, primero, ¿qué aplicarías para órganos fosforados? ¿Qué medicamento? Para una intoxicación por morfina, ¿qué aplicarías? Para benzodiazepinas, ¿qué aplicarías? Te estoy dando preguntas que tienen una chance de 90% de que te pregunten en el final, mañana. Estamos hablando de opioides. Paciente con intoxicación por fentanilo. ¿Qué le vas a aplicar? Naloxona. Paciente con diazepam intoxicado. ¿Qué le vas a aplicar? Plumacelina. Paciente con órganos fosforados que se ha intentado suicidar. ¿Qué le vas a aplicar? Atropina. No aplicamos las oxinas porque son muy caras, muy caras. Aumentan la sobrevida, sí, pero son muy caras. No es que tú tengas atropina. Esos tres los que te he mencionado, naloxona, flumacelina y atropina, se resume la toxicología general de la farmacología que has avanzado este año. Paracetamol, los niños que se intoxican por los jarabes que toman de golpe porque piensan que es dulce, aplicas N-acetilcisteína. Los betabloqueadores, o sea, aunque no lo crean, hay intoxicación por betabloqueadores. ¿Qué aplicas? Glucagón. Y me gustaría explicarles, pero no tiene mucho el caso porque no es una pregunta que les puedan hacer, es algo muy rarito entre los betabloqueadores. De la heparina más que todo, no fraccionada y un poco la fraccionada sirve la protamina. Una intoxicación por warfarina, ¿qué vas a dar? Vitamina K. Una intoxicación por anticolinérgicos, que es bien rara, que es ese famoso refrán de loco como una cabra, seco como un hueso, ciego como un murciélago. No, eso es muy raro, es demasiado raro ver una intoxicación por anticolinérgicos, pero ¿qué vas a aplicar? Lo contrario, una fisostigmina, un agonista del sistema parasimpático. Y ya, esto es bien importante, la isoniazida, que es un antituberculoso, pues muchas veces causa neuropatías. ¿Por qué? Porque compite por la vitamina B6, llamada piridoxina. Por eso es que se administra conjuntamente esta vitamina B6 en el esquema antituberculoso por una reacción adversa neuropática por la isoniazida. Entonces, aquí tienes las intoxicaciones más comunes y sus antídotos que jamás deberías olvidar. Más importante, naloxona, flumacelina, atropina, N-acetilcisteína, vitamina K. Los demás, sí, es bueno tener ese conocimiento, pero los primeros que te mencioné, demasiado importantes. Más que todo estos tres primeros. El 90% les van a preguntar uno de esos tres. Es que esta es la Biblia de un farmacólogo. A ver, ya. Si tienen una pregunta, recuerden que pueden hacerlo en el chat. Diclofenaco, vamos con los AINES. Esta es una pregunta igual. Les han preguntado, sí me han pasado. Diclofenaco te dice, inhibe solamente la COX-1, reduciendo problemas gástricos, inhibe más la COX-2, elimina una COX-1 por igual, elimina la COX como es la COX-2.
Recuerden que los primeros AINES que se han creado, pues desgraciadamente, pues se pensaba así, más iban por la COX-1. Si iban por la COX-1, eran gastrolesivos, dañaban el estómago, muy mal por ellos ya. Pero durante mucho tiempo, sin saber eso, el diclofenaco se daba y no causaba malestares gástricos. Era muy bueno. Entonces, el diclofenaco era el mejor de los AINES por un tiempito. Luego se descubrió que porque él tenía mayor selectividad a la COX-2 sin dejar la selectividad en la COX-1, pero era más por la COX-2, por eso no era tan gastrolesivo. La respuesta correcta es esta, la D. Inhibe la COX-1 y la COX-2, pero con mayor selectividad a la COX-2. No va netamente a la COX-2, no es un COXIP como tal, el diclofenaco. No es un COXIP, no es netamente COX-2. Va a un COX-1 y más va a la COX-2. Esto es lo que merece memorizar. Los que van más a la derecha es COX-2, es decir, van a tender a, bueno, si van más a la COX-2, tienes que tener mucho cuidado porque más van con riesgo cardiovascular, o sea, más van a sus arterias y más puede ocasionar infartos. Los que más van a la COX-1, pues van a ser más gastrolesivos. Entonces, es uno por otro si te das cuenta. Pero en balanza de riesgo y beneficio, más te conviene que sean COX-2 porque el riesgo cardiovascular no todos lo tienen, pero la lesividad al sistema gástrico es muy frecuente y todos lo pueden tener. Entonces, en la primera instancia, más te vas por la COX-2, los que más van. ¿Quiénes más van? Aquí está el diclofenaco. ¿Quién es más específico? Los celecoxib, la familia de los coxib. Otro grupo farmacológico que más malo COX-2 son los oxicam, meloxicam. Y este se diferencia de los otros AINES porque duran más tiempo, duran más de 24 horas, tienen un tipo de vida media muy larga. Por eso se utiliza mucho en artritis reumatoide. Los COXIP igual. Pero estos COXIP o este es el COX-2, recuerden que siempre tienen que tener cuidado con los accidentes de infartos. Los COX-1, los que son más gastrolesivos que perolaco. Que perolaco es muy gastrolesivo. Cuando vayas al dentista, ten cuidado con ese sublingual que te receta el odontólogo. Claro, es muy bueno el ketorolaco, rápido porque es sublingual, muy efectivo, dura poco lo malo, pero rápido te quema el estómago. Tengan mucho cuidado con eso. Ketoprofeno, indometacina, aspirina son gastrolesivos. El ibuprofeno que se mantiene en medio. Pero recuerden esta esquemita, que es el último que ha salido desde 2024 y se ve que fármacos van con mayor selectividad. Es muy interesante esto lo que he encontrado. Ya. Te dice, incorrecto. Esto tiene que ver con... estamos con diuréticos, con diuréticos. Y vamos directamente al gráfico. Tenemos, o los que más que tienen que recordarse son 4 grupos de diuréticos. Los inhibidores de la anhidasa carbónica, que está la acetosolamida, que sirve mucho para el mal de altura, lo utilizamos muy seguido aquí, donde actúa en el túbulo proximal porque inhibe lo que es la reabsorción de bicarbonato. ¿En qué está indicado? Profilaxis de mal de altura. En otros países, glaucoma, porque hace que haya mayor liberación de la presión intraocular. Es algo muy interesante de lo que es la glaucoma. Eh, pero más utilizamos ¿cómo lo llaman? Soroxin, ¿no ve? Aquí es el mal de altura como tal. Es esta, pero que se utiliza mucho, acetosolamida. ¿Dónde actúa? En este lugarcito. Diuréticos de asa. La furosemida y su hermano mayor, que es la torasemida, que es muy poderoso, creo que 100 veces más poderoso que la furosemida. Mucho cuidado. Si la furosemida es algo que los médicos temen mucho porque destroza o reduce muy bruscamente la bulimia, la torasemida es peor. No actúa en la asa ascendente gruesa de Henle. ¿Para qué es indicado? Insuficiencia cardíaca congestiva. Congestiva, es decir, cuando hablamos de congestiva, hablamos de que que está con edema bilateral, que está con ascitis, ahí recién aplicamos. Edema agudo de pulmón, obviamente. Ascitis, obviamente. Síndrome nefrótico, porque ayuda en ciertas insuficiencias, cuando el clínico renal es menor de 30, entonces ayuda a que el riñón expulse, lo obliga. Es muy importante. El CIHAT, una liberación inadecuada de aldosterona como tal, entonces sirve mucho, es muy bueno para eso. Para hipercalcemia igual porque bota calcio, muy a diferencia de los tiacídicos que reabsorben calcio. ¿Cuál es el efecto más peligroso de los tiacides? Obviamente que te reducen lo que es la bulimia. Mucho cuidado porque puedes deshidratar a un paciente así y lo puedes matar. Mucho cuidado con ese fármaco. Pero la ototoxicidad es la más preguntada y es algo bien loco. ¿Qué fármacos serán ototóxicos? Los aminoglucósidos. Otro,
la aspirina. No tanto, pero llega a provocar tinnitus. Pero ¿quiénes son ototóxicos como tal? Aminoglucósidos y furosemida. Los tiacídicos se utilizan más en la hipertensión arterial porque no reducen tanto la bulimia como lo hacen los de ASA. Entonces, están más indicados. Se utilizan en litiasis porque no permiten que el calcio vaya más a generar ese litio. Permite que haya mayor reabsorción del calcio, a diferencia de los diuréticos de ASA. ¿Cuál es el pecado? Pueden provocar plaquetopenia, pero eso es muy raro. La mayoría de estos provocan ciertas desregulaciones en la glucosa, alteran el perfil lipídico, por lo cual está contraindicado, entre comillas, en pacientes diabéticos, pero sí se utiliza, no es que no, sí se utiliza. Y los abusadores de potasio, espironolactona, que es bien importante, que lo van a ver mucho, como los cuatro fantásticos de la insuficiencia cardíaca al año que viene, que no tiene caso. Pero espironolactona, eplerenona, triamtereno, son los que ahorran potasio. ¿Qué provoca la espironolactona? Ginecomastia. Eso igual jamás se olvida. Ahora, los mismos cuatro grupitos, inhibidores de la anhidrasa carbónica con los diuréticos de ahorrador de potasio que provocan acidosis. Cuando provocan hidroclorotiazida, furosemida, ¿qué puede provocar una alteración metabólica? Alcalosis. Diuréticos de asa, furosemida, hidroclorotiazida provocan alcalosis. Inhibidores como la acetosolamida, epironolactona provocan acidosis. Y este grafiquito, créanme que les va a ayudar mucho porque simplifica. Todos liberan sodio, bien. Todos liberan potasio, menos este. Pocos liberan cloro, algunos sí, algunos no, y eso depende si generan acidosis o alcalosis. Muy bueno, este es muy bueno. Vamos con los antihipertensivos. Bueno, la respuesta aquí está, te dice, intolerancia a la glucosa, incorrecto te dice. Ginecomastia para espironolactona hemos dicho que sí, bueno, este sería correcto, de hecho, este es correcto. Acción calcifílica y otosidad por diuréticos de asa, correcto. Hipertensión intracraneal y edema por manitol, o sea, el manitol se indica cuando hay hipertensión intracraneal. No genera edema cerebral, en cambio lo resuelve. Esta es la incorrecta. Todos los demás son correctas. Vean, acidosis metabólica por acetosolamida. Veamos, acidosis metabólica por inhibidor de la anhidrasa carbónica, acetosolamida. Este cuadrito, memorícense, vale la pena y se les va a simplificar la vida. Antihipertensivos. Antes, alguna pregunta, tal vez alguien que dijo, a ver, si se me cortó, ¿el diclofenaco era más COX-2? Sí, el diclofenaco es más COX-2, pero no deja de ser COX-1. Mucho cuidado ahí. Los COX-SID son netamente COX-2. El diclofenaco es más COX-2, no deja de ser COX-1, se utiliza mucho y es menos gastrolesivo. Dice entonces, diclofenaco es más COX-2. Sí, es ambos, pero tienes que buscar la preferencia. Es más COX-2 un 80% y es un 5% COX-1. En porcentajes manejarlo y lo vas a entender mejor. Vamos con donde está, antihipertensivos. Antihipertensivos, van a ver que son, bueno, yo les presento a 4 antihipertensivos muy importantes. El doctor Tabuada me sorprendió el anterior, lo tiene así como Biblia. Los 4 antihipertensivos para embarazadas, te dice. Y yo me recordaba 4, pero no eran las 4 que recordaba, así que era muy interesante ese día. Pero te lo simplifico. Antagonistas de canales de calcio. ¿Cuál? Nifedipino. En embarazada se puede utilizar. ¿Cuál otro más? La betalol, el betabloqueante de excelencia para embarazadas. No otro betabloqueante, solamente la betalol. No cualquier antagonista de calcio, solamente nifedipino. Hay un agonista alfa 2 que es el alfa-metildopa, que se utiliza de excelencia en embarazadas. Hidralacina, que igual es muy bueno, intravenosa. Estos 4 son los que se utilizan en mujeres embarazadas aquí en Bolivia. Atrévete a colocar un IECA a una embarazada. Te van a meter preso. Un ARA2. Tú dices, no, los sartán, qué bonito, qué bonito fármaco. La aplicaré en una mujer embarazada. Te va a salir un monstruo. Y te van a mandar a la cárcel.
Mucho cuidado con los IECAS y ARA2. Son la hostia, son lo mejor, sí, pero cuidado en embarazadas porque son teratogénicos. Está comprobado eso. Es categoría X o D es. O sea, muy, muy, muy teratogénicos. Pero ¿cuáles no lo son? Porque la hipertensión arterial es bien común en embarazadas, eclampsia, preeclampsia, van a ver que es bien, bien común. ¿Cuál utilizas? Nifedipino, labetalol, alfa-metildopa, hidralazina. Otra vez, nifedipino, labetalol, metildopa o alfa-metildopa, hidralazina. Con eso te simplificas la vida. Vamos a ver qué dice. Metildopa. Aumenta la resistencia vascular periférica. Disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué aumentaríamos la poscarga? No tiene sentido. Es un antihipertensivo. ¿Disminuye la resistencia? Sí lo hace. ¿Por qué disminuye la resistencia vascular periférica? Porque es un agonista alfa 2 y el alfa 2 inhibe la liberación de noradrenalina. Si inhibes la liberación de noradrenalina, no hay lo que es vasoconstricción, no hay aumento de la poscarga, disminución de la resistencia vascular periférica. Ahí que te llevas una pepita. Vamos con esta, dice. Paciente, sobrepeso, jugador. Este sí, 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 sí les entró en un examen. No sé, creo que en primer parcial. Te dice que por AINES presentó edemas, porque los AINES hay una nefropatía por AINES, netamente, y pues llegan a insuficiencia renal. Y si no hay insuficiencia renal, pues no hay como tal filtración de agua y se genera retención de líquidos y edemas. ¿Qué tipo, qué tipo de RAM es? Pues hay A, B, C, D, I, E. Repasemos. El A es el más común. ¿Por qué? Porque es el que es, pues por la dosis que te has aumentado, por la resonabilidad, es la más común, la A. Cuando no sepan, la A. La B son de dos tipos. Puede ser como tal idiosincrática, que es lo peor que te puede pasar, o alérgica, que igual es raro, pero pasa. ¿Quién es el más alérgico? Las penicilinas, la- los, em, los ésteres de los acésicos locales. Entonces, los más alergénicos pertenecen a este grupo, la B. La C es tiempo dependiente, es decir, mientras un fármaco más tiempo le dé, más reacciones adversas va a presentar, pero de forma crónica. Esto es lo diferente a esto, que es aguda. Entonces, la diferencia. Esto tiempo dependientes o retrasada es que una vez que igual crónica, pero lo dejas de usar, y años después recién aparece la reacción adversa. La mayoría son teratogénicos, discrasia sanguínea, es algo así. Ese es el D. Suspensión es algo que tú suspendes abruptamente y ocasionas un mal, un efecto rebote, como los betabloqueantes. No tienes que retirar de golpe los betabloqueantes si el paciente está utilizando años. Tú no puedes retirar de golpe a un paciente con glucocorticoides que ha estado igual con años. Vas a generar una insuficiencia suprarrenal aguda, en la otra un infarto. Entonces, este tiene mucho cuidado con terminar de golpe. Si el paciente ha estado constantemente con adicción a los opioides, si tú los rompes de golpe, síndrome de abstinencia, bienvenido. Entonces, tengan mucho cuidado. Falla terapéutica igual es por dosis, es otra cosita. Lo más importante son los primeros 5. ¿Cuál es la respuesta? Paciente con AINES de forma crónica, presentó edemas, quemó su riñón y tiene creatina elevada. El tipo C, crónico. Ya, vamos a entrar a cefalosporinas. Antes una pregunta, tal vez. No, no hay nada. Ya listo. Cefalosporinas te dice: paciente con neumonía, con insuficiencia renal, sin daño hepático, la cefalosporina indicada es, te dice, con neumonía, te dice, ya. Te dice con insuficiencia renal, sin daño hepático. Es decir, su riñón está quemado. Y si te recuerdas, las cefalosporinas se secretan por vía renal, la mayoría. Pero hay dos bichitos raros que no se secretan por vía renal. Se secretan por la biloentérica. ¿Cuáles serán? Es la pregunta. Te dices cefaticima, cefalorina, ceftriaxona, cefazixima, cefazictina. La más conocida de las cefalosporinas que ustedes conocen, jamás se olvidan, es la ceftriaxona. No sé por qué se los recuerda, tal vez por el nombre, pero siempre dime una cefalosporina, ceftriaxona, es lo único que se recuerdan. Lo curioso, que a pesar de que se recuerdan seguido, la ceftriaxona es el único que es una secreción bilioentérica. No depende del riñón. Es algo bien curioso y es una fortaleza del medicamento que no lo conocen. Pero no es el único.
La ceftriaxona con la cefaperazona son los únicos que se excretan por vía de las heces y se emplean en insuficiencia, con pacientes con insuficiencia renal. Es bien interesante esos dos medicamentos, la cefaperazona y la ceftriaxona. Esta cefaperazona es un poquito no tan usado porque tiene unas reacciones adversas muy interesantes. La ceftriaxona es la que más se utiliza. Jamás se olviden que se secreta por vía entérica. Pacientes con insuficiencia renal se puede utilizar. ¿Por qué no se secretan por riñón? De los fármacos por generación de las cefalosporinas, la primera es más gran positivos. Hay algo bien curioso con alguno de ellos. La mayoría de estos son vía oral, la de primera generación, pero excepto la cefazolina. La cefazolina es netamente vía parenteral. La cefazolina es una de primera generación, pero que tiene una potencia como la de tercera, cuarta generación. Es uno de los más raritos que tú ves, es el que más sabe, es el más corchito de tu curso, pero el que puedes reventar a todos. La cefazolina se utiliza netamente en traumatología, porque tiene una gran afinidad por el tejido óseo. Por eso solamente se lo restringe por vía oral o intramuscular. Este es un cefalopina bien interesante y preguntada igual. Segunda generación, cefuroxima tenemos aquí, pero no lo utilizamos. En otros países, la segunda generación tienen casi como unos 20 tipos de cefalosporinas. Se utiliza netamente para anaerobios. Tercera generación, netamente gran negativos. Cuarta generación es lo mejor de los tres. Se utiliza para algunos anaerobios, para más gran positivos, se utiliza para gran negativos. Y el de quinta generación que falta aquí es la septarolina, que sirve para estafilococcus meticilina. Entonces, primera generación, gran positivos. Segunda generación, anaerobios. Tercera generación, gran negativos. Cuarta generación, lo mejor de los tres. Y quinta generación es muy reducido solamente para estafilococcus meticilina. Antes de entrar a las penicilinas, ¿alguna pregunta? No hay nada, listo, continuamos. Penicilinas, las dividimos en 4 grupos. Allá llevamos 2 horas. ¿Cuántas diapositivas nos falta? Nos falta 10. Ya vamos a acabar. Fuerza, muchachos, y pues mañana les deseo suerte. Que aunque la mayoría ya ha probado, vean que farmacología les facilita probar. No es tan descarado como otra cátedra de al lado que se cree igual mejor. Las naturales, las naturales tenemos 3, que son sódica, procaína, besatínica. Sódica es netamente intramuscular e intravenosa. Jamás olviden eso. Y es corta duración, 8 horas, hasta ahí dura, o 12 horas máximo. Procaínica, ya puede durar 24 horas, 12 horas ya dura. Solamente intravenosa. Intramuscular, pero solamente intramuscular. Besatínica, netamente intramuscular, pero esta besatínica dura un mes. ¿Cuál te inyectan cuando tú vas al hospital y le dices, doctor, me duele que tengo una faringoamigdalitis, y el doctor ya ve manchas blanquecinas, y él te va a meter el combo con vasos? Te va a meter una penicilina benzatínica y te va a meter un corticoide de depósito, que es una dexametasona. Entonces, la dexametasona, porque es de depósito, va a durar mucho tiempo. La benzatínica, un mes. Entonces, con eso te resuelve, con eso te manda a la casa y ya estás feliz. Jamás se olviden de estas penicilinas, son bien preguntadas: sódica, intramuscular, intravenosa; procaínica, intramuscular; benzatínica, intramuscular. Es el primer grupito. La segundo grupito, porque solamente penicilina tienes que mencionarte 4 familias, solamente 4. El primer grupito ya lo dijimos, naturales. El segundo grupito es semisintéticas. Está lo que es la amoxicilina y la ampicilina. También se les llaman aminopenicilinas. Este es el segundo grupito, el que estoy encerrando. Amoxicilina y ampicilina. ¿Por qué los diferencia del primer grupo? Porque estos es amplio espectro. Estos abarcan muchos gran negativos. Eso es lo interesante. Y estos que eran vías parenterales, estos son vías orales, vías enterales. Muy cómodo. Son como dulces en la farmacia que te venden a un montón. La tercera familia son los resistentes a penicilinases. No te recuerdes ese nombre. Recordate de que estos sirven para estafilococos sensibles a meticilina. Son un poco resistentes a estafilococos, pero se utilizan estos, que son exclusivamente para estafilococos, clorxacilina y diclorxacilina. Y otros, todo este grupito de aquí abajo, es igual un grupo como tal, son los antipseudomónicos. Piperacilina, que jamás se deben olvidar la piperacilina, y la ticarcilina. Repitamos: naturales, sódica, benzatínica, procaínica.
Primer grupo. Segundo grupo, aminopenicilinas semisintéticas, amoxicilina, ampicilina, los que sirven para mayor espectro. Los otros grupos, el tercer grupo es mucho más reducido, solamente para estafilococcus me sirve esto, solamente para, es un espectro bien reducido, resistencia a penicilinas. El cuarto grupo es antipseudomónicos. Otra vez, naturales, estas GGG. Las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina. El tercer grupo es antiestafilococcus. El cuarto grupo es antipseudomonas. Y los inhibidores de beta-lactamasas que puedes colocarlo con cualquiera de estos. Tienen unas combinaciones muy interesantes como piperacilina y tazobactam para antipseudomonas. Antiprotozoarios, ¿alguna pregunta está ahí? No, ya, terminamos rápido, ya estamos un poco cansados. Antiprotozoarios, aquí la respuesta es la primaquina. ¿Por qué la primaquina? Porque recordemos que los antiprotozoarios, el que tiene cura radical, el que cura de la malaria, es la primaquina, porque no te deja que haya los famosos hipnozoitos que se quedan por Vivax y Ovale en el hígado. Por eso es radical, por eso te lo mata de frente. Y en cambio la cloroquina, los demás, artesonato, por más buenos que sean, no llegan a esos hipnozoitos, por lo cual ahí se los cataloga como cura clínica. Cuando te pregunten, cura clínica es cloroquina, quinaquina, todos esos, mefloquina. Cura radical, primaquina. Con eso se acabó. Los mejores que primaquina, cloroquina, mefloquina son los artesonatos, esa familia. Benzimidazol es uno de los fármacos que sirve para Trypanosoma cruzi, para Chagas. Y aquí está, preventivo, supresivo, son cloroquina, nefloquina, curativo, primaquina. Aquí está, igual se ha dejado un esquemita donde dice cloroquina, nefloquina, se utilizan todo esto, para qué tipo de, van etapas eritrocitarias, esquizontes, vean que no van a hipnozoides. El único que va a hipnozoides es la primaquina. ¿Cuáles son los más fuertes, los que sirven para falciparum, que constantemente tienen resistencia? Artemeter y artesunato. Vamos a la siguiente. Laxantes. Este es el último tema que ustedes no han visto. Laxantes, tenemos lo que son los formadores de masa, como algunos fibras, salvado, psyllium. ¿Qué es lo que hacen? Estos hacen que la masita de las deposiciones crezca y estimule lo que es el colon, porque lo que hicieron que crezca y hace que haya peristaltismo. O sea, que hay lo que es deposiciones, evite el estreñimiento. Los osmóticos, el más común de los osmóticos es la glicerina, no me acuerdo, pero es la cosa es que jalan agua. Eso es lo interesante. Los humedecedores, el más importante es docusato y lactulosa. La lactulosa creo que es el osmótico. Docusato, ¿qué es lo que hacen? Ablandan lo que son las heces y permiten mayor absorción de agua. Y si crecen las deposiciones, estimulan lo que es el colon y hay peristaltismo. Incitantes, bisacódilos, seno y cáscara sagrada, son los que tienes que recordar porque incitan la mucosa y pues esto lo quieren botar y hay más peristaltismo. Los procinéticos son los que son agonistas de los receptores de serotonina, tipo 4. Agonistas de dopamina, antagonistas sería, antagonistas de dopamina. Y la eritromicina, que recuerden que tiene un metabolito llamado motilina y que hace mayor peristaltismo. Del omeprazol, lo que tienen que recordar en interacciones, no tienes que dar con benzodiazepinas, no tienes que dar con warfarina, no tienes que dar con clopidogrel y algunos anticonvulsivantes. Repito, con omeprazol tú no tienes que dar con benzodiazepinas, con warfarina, clopidogrel y anticonvulsivantes. Y esas son las únicas interacciones más importantes del omeprazol. De los antiácidos, lo que tienes que recordarte es de que los absorbibles no se utilizan porque causan alcalosis, eruptos, algunos porque son sodio, aumentan lo que es la hipertensión, aumentan la bulimia porque jalan agua, los de calcio aumentan la hipercalcemia, no son tan buenos los absorbibles. Los que son buenos, los antiácidos, son los no absorbibles, sales de aluminio y magnesio. Y aluminio te provoca estreñimiento, magnesio peristaltismo, conjuntamente se llaman malgaldrato, y el malgaldrato es el que más utilizamos aquí. No se absorbe, no hay efectos sistémicos, el estreñimiento con el peristaltismo se antagonizan, el paciente no tiene ni una ni la otra, entonces muy bueno el malgaldrato. El verdadero protector de la mucosa, jamás se olvide del sucralfato, misoprostol. Protectores. Recuerden que son diferentes las nomenclaturas. Antiácidos son estos. ¿Por qué son antiácidos? Porque pues a mayor secreción de ácido clorhídrico, ellos
inhiben ese ácido, lo destrozan o lo inhiben como tal, inactivan. Los inhibidores de la bomba de protones son los omeprazoles, los antihistamínicos H2 son la simetirina, esos. Y los protectores de mucosa que tú los das, y no hacen nada con el ácido, sino que protegen las úlceras, sucralfato. Jamás se olviden de esto que el doctor les puede preguntar. Vamos con los últimos. Insulinas. La insulina se llama regular o cristalina. Esta es la que actúa más rápido después de una comida. La NPH se puede dar, no importa que el paciente esté comiendo, tú le das horas al día, porque duran 12 horas a 14 horas. ¿Cuáles les han preguntado a ustedes? Me recuerdo que les han preguntado paciente con pancreatitis. ¿Cuál tú le das? Insulina, porque por más que le des metformina, no va a estimular al páncreas, porque el páncreas es el que está secretando insulina. Necesitas una forma exógena de insulina porque no hay páncreas. Entonces yo les recomiendo que se memoricen esto, que sí se van a preguntarse. Diuréticos, digo, antihipertensivos. Los antihipertensivos de primera línea son los IECA y ARA2. Jamás, nadie les gana a esos dos. Los segundos de segunda línea son los antagonistas de calcio, que aquí están. Más que todo el amlodipino, el dihidropiridino, que de excelencia, el amlodipino. Segunda elección. De tercera elección son los tiacídicos, la hidroclorotiacida. Cuarta elección son los betabloqueantes. Vean que esos betabloqueantes los bota afuera en caso de la antihipertensivos. De los anestésicos generales, el que más tienen que acordarse es el propofol. Alotano ya no, porque ya no lo utilizan, está deshecho. El que más utilizan son isoflurano, eso, los fluranos como tal se utilizan actualmente. Y de los endovenosos, el que más se utiliza son el propofol y la ketamina. Los más actuales, los anestésicos, los anestesiólogos son los que utilizan más. ¿Qué hacen? Propofol protector del cerebro, tiene una acción antiemética, es el que ha matado a Michael Jackson. La ketamina es bien chistoso. La ketamina hace todo lo contrario a los anestésicos generales. O sea, te duerme, obviamente sí, pero te aumenta la presión arterial, no te disminuye. Es bien de la ketamina. Pero la macana es que provoca anestesia disociativa. Es decir, la ketamina, cuando tú administras a un paciente, que es más que todo son los niños, y el niño te despierta y el niño te dice, doctor, veo pitufos bailando alrededor mío y yo quiero unirme a ellos, y tú lo miras con tu cara, tiene anestesia disociativa, es decir, alucinaciones, que esa sería la mejor opción, puede alucinar con cosas peores, pero es lo que provoca, la ketamina y el propofol. De los antituberculosis, esto los dejo para que revisen, es una farmacocinética bien interesante. Recuerden, la isoniazida es neuropatía periférica. ¿Cómo evito eso? A través de la piridoxina, vitamina B6, de la rifampicina, que es lo que provoca la orina, que se tiñe de color naranja. No solamente la orina, también lo que son las lágrimas y algunos tipos de sudor. Muy raro, pero sí está en la literatura. La tiracinamida es el más hepatotóxico como tal. La rifampicina es el más hepatotóxico de tipo colestásico. El etambutol es el más neurotóxico, pero de tipo retrobulbar. Ya me cansé. Eso, muchachos, es como tal este repaso. Vean que farmacología es bien interesante. Pero yo me puedo bloquear, ahorita un vasito de agua y continúo, sigue toda la noche. Son hartos temitas, son hartas curiosidades. Farmacología, qué linda materia. Sí, le dije al señor Juan Carlos que lo grabe y les va a enviar lo que es la grabación para que repasen, compartan con sus amigos, vean también qué es lo que he repasado. La mayoría son preguntitas de parciales de este año y de algunos del año pasado, pero pues mi propuesta es repasar. Muchachos, les cedo a ustedes algunas preguntitas que quieran hacerme antes de irnos ya a descansar. Y mañana, pues, más que éxitos, pues despídanse bien de farmacología. ¿Qué temas se entran frecuentemente? Es que esta es la pregunta del millón. Y no tiene respuesta, obviamente, porque los doctores se van a tomar unas buenas cafeínas, van a estar bien hidriáticos mañana y se les van a colocar los temas que más se les ocurra. Y yo quiero colocar paracetamol, intoxicación por paracetamol. ¿Qué metabolito ocasiona? No, con esto los voy a matar. Entonces, se bloquean los doctores y te dan de todo, porque farmacología es tanto que no hay la necesidad de repetir. La mayoría de los doctores de farmacología son internistas y para ellos no, ¿para qué repetir preguntita? En ese mismo rato te le va a hacer una preguntita y con eso te friega, ¿no? Entra de todo.
Y lo que hice hoy es repasar lo más importante. Pregunta, muchachos, ustedes tienen curiosidades, ¿qué quieren? Otra cosita que se les ocurra. La penicilina G sódica, que es como tal, como dura, como es de acción corta, se utiliza en momentos de emergencias. Por ejemplo, tu paciente llega y tiene una sepsis o algo así, entonces ya puedo colocar penicilina si está indicado, penicilina G sódica, así que dura poquito, y con eso ya te salvas. Entonces es agudo porque después de unos 6 o después de unas 12 horas ya no va a estar en el cuerpo, te ahorras reacciones adversas, se utiliza en casos de emergencia más que todo. En casos ambulatorios, la besatínica, que es su contraparte, que es de más de un mes, todo eso dura, ¿no? La penicilina G. Potásica, es que ya no se utiliza la potásica, más que todo potásica y sódica, tienes que verlo casi como similar. La sódica, porque como es sodio, aumenta la hipertensión. La potásica puede aumentar el potasio. Mucho cuidado con lo que es la hipercalemia. Pero son similares. Son muy, muy similares. ¿Qué dice? A ver, cada tema que nos tema farmacocinético de veces o interacciones, digamos. Bueno, no les van a meter, por ejemplo, mencióname la farmacocinética de este fármaco. Preguntas tan profundas así, no. Les van a preguntar cosas que sí son relevantes en la clínica, que ahora lo hemos visto, lo más superficial, pero lo que les va a ayudar mucho eso, son sus armas. ¿Qué dice? Esos operativos excepcionales de importancia de primera generación por fauces. Ya, repasamos entonces a los purines de primera generación. Primera generación utilizas para gram positivos, nada más. No tanto gram negativos. Los de segunda generación son muy pocos anaerobios. Los de tercera generación, la mayoría son intraparenterales, utilizados para gram negativos. La cuarta generación es la mejor de los tercero y del primero, es decir, pues utiliza para gram positivos, para gram negativos. Y la quinta es la que tiene menor espectro de acción, que solamente sirve para estafilococcus 70 meticilina, que es la ceftarolina. Los de primera generación, la mayoría son vía oral, un hito es vía intramuscular o vía parenteral, que es la cefazolina, que habíamos dicho que es para traumatología. La segunda, la cefuroxima, cefuroxima, sí, como tal, es anaerobios, hay vía oral. Las de tercera generación, la mayoría son vía parenterales, solamente hay una que es vía oral, que es la cefixima. Las de cuarta generación, las de cuarta generación sirven para todos, igual hay intravenosa, y la de quinta igual intravenosa, ¿no? La cefatoral, ay, me hice bolas. Cefatorin, ya bueno, la que quinta, ya, ¿para qué? Recuérdense de esas. Primeras, gran positivo. Segundas, anaerobios. Terceras, gran negativos. Cuartas, la mejor de los tres. Y quintas, estafilococcus 70 meticilina. Septarolina, esa, la septarolina, la de quinta generación, ya me acordé. Ya, eso en cuanto a las cefaloporinas. ¿Qué dice? A ver, los anestésicos locales, ¿cuál se bloquea primero? ¿Amielínicas o mielínicas? Ya. En general, el primero que se bloquea son las tipo B, autonómicas. Ahora, eso pasa rápido, inmediatamente se bloquea el dolor, y el dolor al mismo tiempo se bloquea las amielínicas de tipo C y las mielínicas, pero hay que especificar las de tipo A delta. Las de C amielínicas son dolor lento, y las de A delta mielínicas son de dolor rápido. Las dos se inactivan al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. A ver, vamos a colocarlo ahí. Hasta mientras pueden preguntar preguntita si quieren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay doctores que hacen así, ¿no? Como estados, las diapositivas, luego les dan exámenes. Rápidos. No me pasé. Aquí estás. Ahí lo puedes revisar, ahí lo puse por numeritos, qué es lo que se activa primero, segundo, todo eso. Ahí lo puedes repasar. Como te dije, las primeras son amielínicas, autonómicas, luego son las C
del C como tal y la A delta. Después es la gamma, A beta, A alfa. ¿Otra preguntita? ¿Alguien? Ya, muchachos. Ha sido un gusto. Con algunos cursos me pude despedir bien, con otros no. Igual, las mismas palabras. Espero que este año haya sido de mucha productividad. Espero que yo con el poco conocimiento que tengo les haya ayudado. Al año, si Dios quiere, pues voy a intentar ser auxiliar y si me se abren las puertas, pues estaré gustoso de volver a enseñar. Y si quieren también ayuda con lo que es la auxiliatura, pueden buscarme. Yo no me voy, a mí me complace ayudar. Yo sí estoy por aquí para ayudar, a mí no me molesta, la verdad. Eso sí puedo presumir. Y si necesitan ayuda por auxiliatura, y no importa que sea farmacología, pues véngale. Yo igual me gustaría competir, a darle con todo. Eso sería, muchachos. Espero que tengan una buena noche, descansen y mañana con mejor entusiasmo repasen este temita que es bien bonito, no se estresen. Ustedes ya han aprobado, saquen lo mejor que puedan de este final. Nos vemos mañana. Listo, muchachos, eso es todo y nos despedimos.